Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la Embajada de Activistas Mundiales por la Paz y a su embajador, don William Soto, su invitación para poder participar reflexionando sobre algunas circunstancias que dieron origen a la Shoah, que dan origen en la actualidad a otros genocidios en el mundo y a problemas de discriminación e indiferencia, incluso en la sociedad chilena. Voy a exponerles sobre discriminación e indiferencia, reflexiones profundas a la perspectiva del ser humano frente a grupos culturales, sociales, étnicos, religiosos o políticos. Me gustaría iniciar esta reflexión con una cita que dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba camino a Jericó llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Esta parábola del buen samaritano es el punto de inicio de nuestra reflexión sobre la discriminación y la indiferencia. Hace muchos años, el profesor padre Garrigou-Lagrange, en 1942, hizo una interpretación teológica nueva de la parábola fundada en la indiferencia. Sin entrar en dicha interpretación teológica, pero considerando alguno de sus elementos, quiero proponeros un camino complejo y sinuoso que nos llevará a la comprensión parcial de los hábitos del alma, como lo plantea el Estagirita en la Ética a Nicomaco, y a su actuar u obrar en ciertas y determinadas circunstancias, dado que, como sostiene el propio Aristóteles, citando a un poeta desconocido del siglo III, solo hay una manera de ser bueno y muchas maneras de ser malo. Rescataremos de la interpretación del padre Garrigou-Lagrange el elemento que dice que la indiferencia es lo opuesto al amor. Si nos remitimos a algún psicólogo moderno como Sigmund Freud, este nos planteará que la indiferencia es una falta de diferencia, lo que crea un estado en el cual no se distingue entre la luz y la oscuridad, entre el amanecer y el atardecer, entre el crimen y el castigo, entre la crueldad y la compasión, entre el bien y el mal. Puede tratarse de un sentimiento o de una postura hacia alguien o algo que se caracteriza por resultar ni positivo ni negativo. Es un no estar ahí, diríamos, desde la filosofía y desde la ética, con el otro, con el que no es igual a mí. Y ello ocurre porque consideramos al otro un ser invisible, que no existe, cuyos problemas no son mis problemas, cuyos sufrimientos no son los míos, siendo este el primer paso de la discriminación, de la indiferencia y por ende del genocidio.
Mucho se ha escrito y reflexionado en la filosofía moral y particularmente en la ética sobre el otro, sobre aquel que es distinto a nuestra forma de ser, a nuestra cultura, a nuestra identidad étnica y social, sobre aquel que profesa o tiene otras creencias religiosas o políticas, pero no ha sido efectuada una reflexión a la luz de dos principios importantísimos: el que todos nosotros somos seres humanos y somos habitantes de un mismo planeta llamado Tierra. Los seres humanos entonces nos debemos mirar y contemplar que a pesar de las diferencias físicas, culturales, sociales, étnicas, políticas y religiosas, somos personas creadas con una dignidad intrínseca que supera las circunstancias particulares que nos identifican y que vivimos en este planeta llamado Tierra. Que las relaciones entre nosotros deben fundarse en el amor y en la paz, o sea, en lo contrario a la indiferencia y a la discriminación. Que aquellos que creemos en la existencia de un ser superior debemos constantemente orar, y los que no creen deben constantemente reflexionar para pedir y recibir las virtudes cardinales de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza, y también las virtudes teologales de la fe, de la esperanza, de la caridad y el don de la paz. Aquí, una vez más, volvemos a la interpretación teológica de la parábola del buen samaritano sobre la indiferencia y la discriminación. Si el samaritano hubiere sido indiferente, como el sacerdote o el levita, hubiera ocurrido que esa sería la regla para medir las relaciones entre los seres humanos, el no amor al otro. Pero el samaritano modificó ese presente futuro al ser libre de actuar de una u otra manera, al tener compasión por el otro, por el que es diferente, e hizo suyo el dolor y el sufrimiento del desamparado. No lo juzgó por sus pecados o los pecados de sus padres, vio en el otro a su prójimo y por ende se vio a sí mismo, lo trató como le gustaría que a él lo tratasen si lo hubiesen encontrado medio muerto en la vera del camino, adelantándose con ellos muchos siglos al imperativo categórico kantiano y siendo el farol que ha alumbrado desde hace mucho tiempo a la humanidad, que la alumbra hoy y en los siglos venideros alumbrará el actuar humano. No se puede reflexionar sobre la discriminación en la indiferencia si no pensamos previamente en el actuar u obrar humano, en el acto de hacer algo, de no hacer alguna cosa, de abstenerse de hacer. Acto que es libre y plenamente consentido por su autor, no impuesto, porque entonces estaríamos frente al accionar de un incapaz, de una persona que necesita de otro para hacer, para no hacer o para abstenerse de hacer algo determinado. Quisiera detenerme un instante. No es necesario ir fuera de nuestras fronteras para encontrarnos con la discriminación y la indiferencia. Basta que miremos a la sociedad chilena hoy, veamos en ella a todos los otros que están a nuestro lado, al inmigrante haitiano, al colombiano, al peruano, pero no solo a ellos, a nuestros pueblos originarios, a los urus, los aymará, los mapuches, y también que consideremos a nuestro prójimo que es chileno, como mucha gente dice, a la viuda, al huérfano, al mendigo, al preso, al discapacitado físico y mental. Reflexionemos cómo nos comportamos con y ante ellos. Supongamos que vivimos en un barrio cualquiera de la región metropolitana. ¿Conozco el nombre de mi vecino?
Sé sus problemas, sus dificultades, sus alegrías. Probablemente no. Es posible que de los presentes en esta aula magna, un número insignificante podamos responder afirmativamente a la pregunta: ¿quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el otro? Para construir sin discriminaciones e indiferencias, debemos ir aceptando que ninguno de los presentes en este lugar es mejor que el otro. Todos somos iguales, con las diferencias naturales propias de cada habitante de la tierra, tanto los que amamos a los que son diferentes como los que son indiferentes. Todos somos iguales, pero debemos evitar que en la sociedad chilena hechos constitutivos de discriminación e indiferencia sucedan nuevamente. Ya han sucedido, ya nuestra sociedad ha vivido violaciones a los derechos humanos, sobre todo cuando proceden del Estado, de sus órganos o de sus agentes. Y por ende, también ha habido en el resto del planeta Tierra tragedias como el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto de Yugoslavia y de Ruanda. Por ello, es necesario educar en el amor, en la justicia, en la democracia, en la tolerancia, en la verdad, en los derechos humanos, en la paz, no olvidando jamás lo ocurrido, pero sacando las experiencias personales, nacionales, internacionales y mundiales necesarias para evitar el dolor de un nuevo genocidio. Entiendo que se educa en el amor cada vez que toleramos en los demás su forma de ser tal cual son, con sus virtudes y sus defectos. Entiendo que se educa en la democracia cuando los pueblos y las naciones comprenden que de muchas y variadas maneras esta forma de gobierno ha existido por largo tiempo, pero que a lo largo de los siglos, como ya se dijo en pleno campo de batalla en el siglo XVIII, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y sólo así, por medio de ella, se alcanza el bien común y la plena vigencia del Estado de Derecho. Se educa en la verdad cuando comprendemos las personas y las sociedades que hay hechos dolorosos que deben ser conocidos y no olvidados, aceptando plenamente los convenios de Ginebra, en particular el Protocolo Adicional número 1 de 1977, que en su artículo 32, entre otras cosas, nos dice el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros. En la resolución 2005-66 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros instrumentos. Entiendo que se educa en las reparaciones a las violaciones a los derechos humanos cuando los estados, los americanos, que es lo que nos corresponde a nosotros, aceptan y reconocen las obligaciones de reparar las violaciones contenidas en el artículo 63.1 del Pacto, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos tan importantes como Jiménez López, párrafo 232, o Velázquez Rodríguez, párrafo 170. Se educa en la solución pacífica de controversias, orando, reflexionando para los creyentes en un ser superior, para los que no creen en un ser superior, solo reflexionando. Ambas, la oración y la reflexión, son fuentes de múltiples gracias y también creyendo en las organizaciones internacionales que trascienden a las personas, a los grupos culturales, sociales, religiosos, políticos y étnicos. Para concluir esta pequeña reflexión, solo habrá amor en nuestros espíritus cuando todas las naciones de la tierra exulten desde lo profundo de su ser por la paz, cuando independientemente de nuestras creencias religiosas, culturales y políticas, seamos capaces de decir el próximo año en Jerusalén. Gracias.